Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos y suscribirse a nuestra página web simamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Sima Movimiento Espírita. En Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico. En Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Y nuestro canal de YouTube, Sima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que estén atentos a nuestras conferencias que subimos los fines de semana. Al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse por el chat para llevar un orden y poderles dar una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de Sima Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos. Es muy grato saludarlos a todos los espíritas de diferentes países que nos acompañan en esta mañana. A este espacio que ha sido diseñado en esta época de confinamiento para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y esencialmente para la difusión de la filosofía espírita en su visión kardeciana, libre pensadora, humanista y progresista. Le damos especial saludo a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita Sima, tanto de Maracay como de Caracas. A todos va ese abrazo que es insustituible, aunque tengamos esta vía digital, el cariño es mutuo, pero lo percibimos en sus pensamientos y en ese sentimiento nos hacen llegar esas vibraciones y así es recíprocamente. No solamente con los miembros del Movimiento de Cultura Espírita Sima, sino con acompañan de Brasil, de Argentina, de Francia, de España, de Portugal, con todos. Hoy la presentación no va a estar a mi cargo, sin embargo voy a leer el currículum del conferencista. No puedo dejar de expresar, aunque yo no sea su presentadora, no puedo dejar de expresar el cariño que le tenemos a Dante López, el presidente de la CEPA, un empresario brillante, un escritor, un investigador, conferencista nacional e internacional, director de reuniones de la Sociedad Espiritismo Verdadero. Para ampliar lo que va a ser ese recibimiento y este currículum y todo lo que son sus cualidades, vamos a dejar en el uso de la palabra al presidente de nuestra institución, al profesor John Aispuro. Muchas gracias, Yolanda. Queridos amigos de Sima, de Venezuela, queridos amigos espíritas de diversos países de América, buenos días a todos. Y queridos amigos de España y otros lugares de Europa, buenas tardes. Un gusto inmenso acompañar esta jornada virtual de cultura espírita. Nuestra querida Yolanda, conocedora del lazo de amistad enorme que me vincula a Dante López desde hace varias décadas, me asomó la idea en estos días de que pudiera ofrecer unas palabras, más que a modo de presentación, que no lo necesita, más que ello como unas palabras de recepción amistosa y fraterna y de reconocimiento a la estatura intelectual, cultural, moral y espírita de nuestro expositor de hoy. En efecto, aparte de la amistad que queda allí plasmada y de mi reconocimiento a la actitud espiritual de Dante como amigo, como hermano, como compañero, como hombre de la cultura espírita, además de ello, yo quisiera señalar hoy básicamente, para quienes pudieran no saberlo, que en mi opinión Dante es como un prototipo de lo que es el dirigente espírita. El perfil del dirigente espírita
que permite avanzar a las instituciones y a los movimientos espíritas. Además de su formación personal, cultural, me consta que es alguien que lee, que está al día, es un buen lector, sabe seleccionar sus lecturas, posee una formación doctrinaria cabal, completa, perfectamente alineada con el pensamiento kardecista y con toda la escuela espírita kardecista que él bien conoce, y además de ello se orienta por un pensamiento que nos es común desde el punto de vista del laicismo, el libre pensamiento, el humanismo, el sentido progresista de la doctrina, el pluralismo que a ella le corresponde. Es un auténtico dirigente espírita porque además, en su condición de empresario exitoso, él logra aunar al idealismo doctrinario un estupendo sentido pragmático, práctico, del hombre que al frente de empresas sabe que hay que encontrar resultados, sabe que hay que ordenar recursos humanos, sabe que hay que establecer metas, prioridades, líneas de trabajo, responsabilidad, disciplina. Y él de algún modo ha logrado adaptar eso también a su labor como dirigente espírita. Dante López es una expresión clarísima de lo que es una de las instituciones modélicas del espiritismo internacional, no solo americano, porque la Sociedad de Espiritismo Verdadero de Rafaela representa por muchas razones que hemos comentado otras veces y que ahora por brevedad no me extiendo en ello, pero representa un ejemplo de lo que es una institución espírita seria, ordenada, que además que ha logrado vincular la militancia espírita a la labor familiar y ha logrado resultados que ya quisiéramos para las demás instituciones espíritas en la cepa y en el mundo. Por ello, y además, pues Dante posee una enorme experiencia como director de sesiones mediúmnicas. Fue presidente de CEPA durante 2 periodos, recibió la CEPA de uno de nuestros más exitosos, más brillantes presidentes que haya tenido la Confederación, nuestro querido Milton Medrano Moreira, que hoy nos acompaña en este trabajo virtual y a quien acabamos de saludar junto con Silvia, su compañera. Pues recibió de Milton una cepa fortalecida y la entregó más fortalecida aún en manos de la actual presidenta Yacira Jacinto da Silva, que es una mujer de enorme competencia profesional, de una gran cultura espírita y de un dinamismo extraordinario también. Y solo quisiera remarcar, en el caso de Dante, un detalle que yo no puedo, que sucumbo a las ganas de decirlo ahora, y es que le acompaña en la formación de su hogar una mujer extraordinaria, espírita de cuna, que es Mónica Molfino. Y en Mónica se reúne una característica que creo que es única en el ámbito de la CEPA, porque es hija de un presidente de la CEPA, de don Romeo Molfino, y esposa, como hemos dicho, de Dante, presidente por 2 periodos. ¿Sabes lo que es? Creo que es una característica única que se reúne en Mónica, en este caso, en virtud de ser hija de quien fue y de ser esposa de quien es. Bueno, Dante hoy nos va a compartir con nosotros parte de su experiencia en el campo del conocimiento teórico y de la experiencia práctica, la mediunidad, dentro del enfoque que ellos han desarrollado de manera muy intensa a lo largo de más de 7 décadas en Rafaela, en la Sociedad Espiritismo Verdadero, desde los propios tiempos de don Ageo Culsoni, de Mauricio Drubich, de Demetrio Montú y toda aquella hornada de líderes pioneros del movimiento en esa ciudad de la provincia de Santa Fe en Argentina. De modo que hoy estaremos encantadísimos todos de escuchar una magnífica conferencia, una ilustrativa conferencia que nos va a enriquecer a todos sobre la mediunidad en tiempos de cuarentena, que es un título que yo estoy seguro que la habilidad profesional de Dante
nos ha colocado allí casi como una invitación a que le prestemos mucho interés y la mayor atención a esta conferencia. Dante, estamos encantados todos de verte, de escucharte, de aprender de ti, y bueno, nos encanta tu presencia y todo lo que nos vas a enseñar hoy. Bienvenido en nombre de todos y adelante. Bueno, muchas gracias, John, por tus conceptos, que en realidad los tomo como una manifestación de cariño, básicamente, de tantas décadas que nos conocemos, bueno, de tantas cosas que hemos compartido en congresos de CEPA y en viajes, y la verdad que, bueno, creo que buena parte de mi formación espírita viene de ahí, viene de haber compartido contigo, con otros líderes espíritas de América, como mencionaste, como Milton, y como Yacira, y como Mauro, y Ademar, y bueno, y tantos otros, ¿no? Y ver del ejemplo de trabajo de Yolanda, de Nieves, de Juan, y bueno, de tantas personas que me han formado y de las cuales he aprendido. Y si soy un 10% de lo que decís en tu presentación, estaría más que satisfecho. Pero bueno, soy un producto del trabajo, del estudio, de haberme formado en una institución como la Sociedad de Espiritismo Verdadero, que la verdad es que siempre compartíamos esto con que fue mi gran amigo Nemesio La Orden, que creo que no hubiera sido espírita, y él decía lo mismo, si no hubiéramos conocido el espiritismo de esta sociedad, ¿no? Algo bastante particular, con una seriedad y una responsabilidad frente al conocimiento trascendente que, bueno, a ellos debemos esta formación, ¿no? Esas personas humildes que comenzaron hace más de 80 años y que a través de las generaciones han sabido proyectar una institución que realmente tiene, en este tema particular que vamos a hablar, una fortaleza interesantísima. Así que bueno, gracias, y por favor, para el resto de los amigos, tomen esta presentación como parte del cariño y no como una realidad. Bueno, en principio debo reiterar los saludos y el agradecimiento al CIMA, a Yolanda, a Yacira, por propiciar estos encuentros virtuales, ¿no? Saber que realmente el esfuerzo de coordinación por lograr estas charlas internacionales está haciendo que, bueno, esta situación inédita, que es la pandemia, de la cual, bueno, mucho se dice y tantas cosas que tenemos que aprender, yo creo por mi formación y mi forma de ver las cosas que hay que vivirla y hay que aprovecharla en todo su potencial para luego ver qué enseñanzas nos dejó, que seguramente serán muchas, ¿no? Pero ya en principio nos deja algo muy interesante, que esta utopía de charlas virtuales que parecía que era imposible lograr, se está logrando, y creo que, bueno, va a quedar como algo establecido frente a la necesidad de viajar menos y poder tener este tipo de encuentros. Así que creo que lo importante es que estamos saliendo airosos y fortalecidos, y estamos transformando este encierro físico en una gran ventana virtual al mundo, lo cual realmente es interesantísimo, ¿no? Así que bueno, yo ahora voy a compartir una pantalla, ¿qué es esta? A ver. Con el título de la charla, de estas reflexiones que quiero compartir, y que le puse este título, y para citar lo que decía John, un poco marketinera, ¿no? Mediunidad en tiempos de pandemia. Creo que es algo que atrae muchísimo, pero que en realidad lo que intenta es
decir que sí es posible trabajar con la mediunidad en tiempos de pandemia y ver en qué condiciones es necesario trabajar, ¿no? Yo creo que es interesante hacer una pequeña introducción en este tema porque si bien podemos coincidir con muchas otras filosofías, religiones y escuelas de pensamiento acerca de la espiritualidad, acerca de la trascendencia de la espiritualidad, todos estamos convencidos de que la mediunidad es, por lo menos por ahora, un baluarte del espiritismo, ¿no? Y no hablo del fenómeno en sí, ¿no?, que existió siempre, sino, y quiero empezar a poner puntos bastante, digamos, específicos en algunas cosas. Una cosa es hablar de mediunidad, otra cosa es hablar de mediunidad espírita. Una cosa es hablar del fenómeno y otra cosa es hablar de mediunidad espírita. Yo creo que ahí tenemos que ponerle mucho hincapié. ¿Por qué? La originalidad de Kardec no fue descubrir la mediunidad. Su originalidad fue disciplinarla y ponerla al servicio de la humanidad. A veces escuchamos, todos somos médiums, y eso es algo que puede ser relativamente cierto. Pero medium espírita es otra cosa. El medium espírita es un medio, una persona que tiene una facultad, que se pone al servicio de un trabajo concreto y luego desarrolla esa facultad para lograr un objetivo y un resultado. Por lo tanto, creo que no tenemos que ser, mejor dicho, tenemos que ser muy claros y utilizar palabras específicas para lo que corresponde. ¿Por qué? Porque la mediunidad puede y debe ser una herramienta para la evolución consciente. En estos tiempos, y conociendo la trayectoria de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, muchas personas nos preguntan, ¿qué hacen en la SED en estos tiempos de distanciamiento social? Y bueno, de alguna manera lo que queremos es compartir la experiencia que hemos hecho y la base de esa experiencia, porque la experiencia se puede llegar a lograr si verdaderamente tenemos una base sólida y con resultados ya logrados. Vamos a una cuestión básica. Kardec define al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. ¿Qué nos dice Kardec en esta definición? Que el objetivo más importante del espiritismo es resolver básicamente tres cuestiones. ¿Qué cosa es lo que llamamos espíritu? Asumiendo que existe, y a partir de ahí, ¿qué es y de dónde viene? Porque hay que entender el planteo de Kardec en la mitad del siglo XIX, cuando todo era, el espiritismo no existía como tal, y había toda una desviación en cuanto al pensamiento sobrenatural. Todo lo que no se ve es sobrenatural. Kardec demostró que esto no es sobrenatural, y hacia ahí vamos. Entonces, asumiendo qué es el espíritu que existe, de dónde viene, nos interpela sobre cuál es el sentido de su existencia. Y a partir de ahí, cuál es el sentido de la existencia del universo y del ser humano. Y luego, cómo se relaciona con nuestro entorno. Ciencia, que estudia naturaleza, origen y destino, y sus relaciones con el mundo corporal. Entonces, podríamos decir que el resto de los temas son necesarios estudiarlos, profundizarlos, para hablar de esas relaciones entre los espíritus encarnados y los espíritus desencarnados. O sea, podemos plantearnos que el tema central del espiritismo es la comunicación
entre los dos planos, entre las dos humanidades, como dice Milton, la humanidad encarnada y la humanidad desencarnada. Porque entonces vamos a ver que estudiar y comprender la filosofía espírita es necesario y nos lleva a conocer el marco conceptual a donde el espíritu se desenvuelve. Una vez que entendimos esto, podemos comprender cómo y para qué nos vamos a comunicar. Es necesario estudiar los principios y profundizar en esos principios del espiritismo. Temas como Dios, la evolución a través de la vida sucesiva, las leyes, entender la preexistencia y la supervivencia del espíritu a la vida material, entender cómo funciona la intuición, entender el porqué y el para qué de la comunicabilidad de los seres encarnados y los desencarnados. Todos estos y todos los otros temas que constituyen la bibliografía espírita, con Kardec, con Denis y con tantos otros autores que llegan a nuestros días, nos llevan a conocer los fundamentos y a partir de ahí, como decíamos, nos lleva al marco conceptual para que intelectualmente podamos conectarnos con el sentido trascendente de la existencia. Conectarnos con el sentido de la vida nos prepara para conectarnos con el mundo espiritual. También en este tema, y para seguir contextualizando, es necesario hablar de la relación histórica del hombre con el bien y el mal, con la culpa y el castigo, con Dios, con la justicia de Dios. En definitiva, de la relación con la espiritualidad. Porque hasta Kardec, la relación con la espiritualidad se hizo fundamentalmente a través de las religiones. Y allí se produjo una gran confusión, entiendo yo, debido a la institucionalización de las religiones. Porque las religiones, a partir de esa institucionalización, se transformaron en las dueñas de la espiritualidad. Y entonces ahí vienen confusiones y distorsiones. Lo que ya sabemos, Dios antropomórfico que premia y castiga, una sola existencia y luego la supuesta vida eterna, el cielo o el infierno como únicas alternativas a la ignorancia y al miedo. El miedo, sabemos, que fue uno de los condicionantes más grandes que tuvieron los fenómenos mediúmnicos. Los tribunales de la Inquisición condenaban a muerte a las brujas. ¿Qué eran las brujas? Sino médiums. Por eso no es casualidad que los fenómenos de las mesas parlantes se convirtieron en populares unos años después que desapareciera la Inquisición, que fue en el Tribunal de la Inquisición, que fueron abolidos en 1835. 13 años después, los fenómenos de Heidelberg. 22 años después, la aparición del Libro de los Espíritus. Sabemos que los fenómenos estuvieron siempre presentes en todas las culturas. Sobran los ejemplos. Desde Australia a los indios americanos, hasta que en 1857 aparece el Libro de los Espíritus y allí se produce un cambio. Todo cambia con la fuerza de un mundo espiritual que se manifiesta allí sí en toda su magnitud. Y luego, con la perspicacia, con la sabiduría de nuestro querido compañero a esta altura de la vida, Hipólito León Renizar Ribel, comienza una nueva era. Comienza la era del espiritismo. A partir de allí, y con mucho esfuerzo, tratamos de entender esto de que hay dos humanidades, la de los encarnados y la de los desencarnados, y que conviven y que es posible interactuar. Por supuesto que transcurridos 163 años, está aceptado que existe la posibilidad de comunicarse entre los seres encarnados
y las de seres desencarnados, y sobre todo entre los espíritas. No es una cuestión de aceptación. Ahora, otra historia muy diferente es si lo practicamos con eficiencia, con precisión, si tenemos un hábito de este intercambio y si logramos controlar el fenómeno como controló Kardec. Recuerdo un artículo, más, lo tengo muy a mano, escrito por Marcelo Regis en el periódico Abertura, hace unos años, donde él se hacía esta pregunta: ¿hay espiritismo sin espíritus? Y en gran medida hablaba de que hubo una reacción del espiritismo progresista, que como lo llama él ahí, como nosotros también lo llamamos, el espiritismo laico, progresista, libre pensador, que se alejó un poco de la mediunidad. Creo que en alguna medida esta llamada de atención de Marcelo Regis, hijo de nuestro recordado y querido Yassi, tiene sus fundamentos. Probablemente haya sido una reacción al mediumismo del espiritismo institucionalizado, fundamentalmente brasilero, a esa entronización de los médiums, y esa reacción generó un alejamiento, no por falta de convicción, tal vez por una reacción psicológica a un exceso de utilización de la mediunidad y de entronización de los medios. Pero en realidad probablemente no se ha encontrado una forma relativamente simple y eficiente para intercambiar con el mundo espiritual. Decíamos, si se puede trabajar con la mediunidad en tiempos como este. Tiempos que, como todos sabemos, la mayoría estamos aislados en nuestras casas. La primera respuesta a esta pregunta es positiva. Por experiencia, sí es posible. Ahora, evidentemente, hay dos palabras que surgen inmediatamente: prudencia y precaución. La mediunidad es una facultad muy delicada y los médiums son sujetos muy sensibles. Trataremos de demostrar a través de estas reflexiones, este intercambio, que sí es posible, pero que tenemos que crear las condiciones para que ese resultado se dé. En principio, y como una condición básica, creemos que es absolutamente imposible o desaconsejable iniciar cualquier desarrollo mediúmnico por Internet. Esto es una verdad de perogrullo, algo que todos lo entendemos, pero hay que decirlo claro. Sabemos que un medium necesita contención energética, física, porque no se puede exponer a sufrir desgastes o exponerse a espíritus que podrían utilizar esta vía y producir fenómenos que no son deseados y volverse incontrolables. Y en este punto, la excelente exposición de nuestro amigo venezolano Álvaro Latorre acerca de los peligros de la mediunidad y la obsesión nos exime de profundizar en este tema. Les recomiendo que el que no lo haya hecho escuche o vea este video excelente de Álvaro sobre las experiencias sobre la obsesión, porque enseñan muchísimo. Porque los peligros de la mediunidad verdaderamente son muchos. La herramienta que es la mediunidad, a mi modo de ver, es muy interesante y no es tan difícil de utilizar. Pero para poder utilizar este recurso invalorable, es necesario tener conocimientos específicos y tomar las precauciones necesarias.
en realidad al principio aparece como un procedimiento bastante complejo, pero por experiencia y teniendo muchos años en la Sociedad de Espiritismo Verdadero, les puedo decir que una vez metodizado puede ser repetible y confiable, que es lo que en definitiva buscó Kardec. Y por lo tanto, esa complejidad se transforma en algo simple. O sea que es un procedimiento complejo hasta que se logra el método. Luego lo transformamos en algo simple y cotidiano. Para hablar de resultados en entorno virtual, por supuesto que lo primero es hablar de metodología. Y creo que de nuevo vamos a la precisión en las palabras. En lugar de hablar de mediunidad, cuando vamos a trabajar en la comunicación con el mundo espiritual, creo que tenemos que sacar al medium del centro de la escena. Creo que tenemos que hablar de lograr un dispositivo mediúmnico. La sesión mediúmnica tiene que ser un dispositivo mediúmnico. Este dispositivo mediúmnico, que ahí viene un poco la complejidad de crearlo, es necesario y fundamental para que se generen las condiciones donde se pueda operar tranquila y en forma contenida, y el sujeto que posee la facultad mediúmnica pueda insertarse dentro de ese dispositivo para trabajar con esa tranquilidad y sintiéndose contenido. Creo yo, y creemos muchos de nuestros compañeros, que recién en ese marco se puede desplegar el verdadero potencial de esta invalorable herramienta que es la mediunidad. Porque la mediunidad para el espiritismo no es el fenómeno incontrolado. La mediunidad para el espiritismo es una herramienta para la comunicación. Y acá les hago una analogía con lo que estamos utilizando. La mediunidad es el Zoom para comunicarse con los espíritus. Fíjense que está buena la analogía. ¿Por qué? Tenemos que tener una herramienta, tenemos que agendar una cita, tenemos que ponernos de acuerdo con un tema, con un horario, tenemos que designar un moderador, tenemos que respetar los tiempos. Y eso es fundamental en una sesión mediúnica. Y hechas estas aclaraciones, la pregunta que nos debemos hacer siempre cuando nos queramos comunicar con el mundo espiritual es ¿para qué nos queremos comunicar? Preguntarnos, ¿tenemos las condiciones necesarias? ¿Qué aporte le queremos hacer o necesitamos del mundo espiritual? ¿Estamos en condiciones de controlar el fenómeno o lo vamos a dejar librado a su manifestación? Y estas son preguntas claves y fundamentales a las que tenemos que encontrarle respuesta. Este punto fundamental, el último punto, me quiero referir porque es un punto que da lugar a muchas dudas. Algunos espíritas piensan que a los espíritus no se los debe evocar específicamente, por diferentes razones. Ellos tienen sus actividades, me dicen algunos, es difícil verificar su identidad, dicen otros, y algunas otras consideraciones. Y esto es relativamente cierto desde mi punto de vista, y tiene sus fundamentos, porque es una muy buena precaución si no tenemos seguridades. Es decir, si no tenemos un espíritu guía que nos acompañe, si no tenemos un medio vidente confiable, y solo tenemos para verificar la identidad o el mensaje, la claridad o la veracidad del mensaje a través del resultado, entiendo
que esta situación genere cierta inseguridad. Pero nosotros sostenemos la hipótesis contraria. Los espíritus necesitan que se los evoque personalmente. Si volviendo a la analogía o volviendo al concepto de la humanidad encarnada y desencarnada interactuando, vamos a pensar que como seres humanos encarnados o desencarnados, con el mismo respeto, con el mismo afecto que nos encontramos en este plano, sin temor reverencial, sin ningún tipo de condiciones diferentes, con un trato cordial, coloquial, amoroso, se puede y se debe dialogar e intercambiar conocimientos y experiencias con los seres humanos desencarnados. Entre las cosas que se pueden convenir con ellos está que nos ayuden a comunicarnos con espíritus con los que nos interese compartir, espíritus de los que nos interese recibir alguna orientación, alguna aclaración, alguna cuestión que haya quedado pendiente. Claro que aquí hay una cuestión. Estarán los que digan, quiero comunicarme con Kardec, quiero comunicarme con Einstein, quiero comunicarme con Camilo Flammarion. No, déjenme decirle que no se trata de eso. Tenemos que ser humildes, saber que podremos comunicarnos con espíritus que estén a nuestro nivel, a nuestro alcance, padres, abuelos, personas que hayan pertenecido a nuestro grupo espírita, que nos cuenten sus experiencias, y si logramos eso, ya tenemos un gran avance. Si somos capaces de luego avanzar en estas experiencias, iremos puliendo la metodología y será posible en algún momento tener la oportunidad de recibir a través de la gestión de nuestro guía algún espíritu más elevado. Pero esto se trata de no tener grandes expectativas y trabajar con firmeza y con continuidad. Esos espíritus elevados que a veces queremos evocar, muchas veces, y la mayoría de las veces, no quieren ser identificados. No les interesa ser identificados. A veces, porque lo importante es lo que dicen y no quienes lo dicen. Otras veces para no despertar la vanidad de los médiums y de los grupos espíritas. Por eso, sugiero que se utilice este dispositivo mediúmnico para conseguir las condiciones para evocar espíritus específicos. Porque nos perdemos muchas oportunidades si no hacemos estas evocaciones. Como decíamos antes... Perdón, Dante, ¿no estás compartiendo pantalla, ¿viste? No. Ok. Como decíamos antes, podemos comenzar con conseguir un espíritu amigo, confiable, y luego intentar con espíritus familiares cercanos, y así de a poco. Hay infinidad de espíritus necesitados de comunicarse, y esto nosotros lo sabemos. Están ansiosos por hacerlo. Y saben lo que nos dicen, es que tienen muy pocas oportunidades de hacerlo. Y esto es una realidad. Imagínense cuántos espíritus hay alrededor de cada uno de nosotros y que necesitan ese contacto. ¿Cuántas veces le damos la oportunidad en condiciones confiables para que lo hagan? Lógicamente que es un proceso llegar a eso. Al principio tendremos dificultades, habrá interferencias. Tenemos que ser muy cautos, no tomar las cosas al pie de la letra, no creernos todo lo que nos dicen al principio. Saber que la confiabilidad se logra con el tiempo, con mucho ejercicio, con volver a comenzar siempre, tener un proceso de
tenacidad importante. Porque hay un equilibrio muy fino, una línea muy delgada que separa la confianza de la credulidad en la que no debemos caer. Y la desconfianza de producir una indiferencia en los espíritus que no van a querer acercarse hacia quienes tienen esa actitud. Ahora sí voy a compartir una pantalla. Esa pantalla quiero compartir. Conocer a Kardec para saber qué quiere decir ser kardeciano. No hace falta que en este ambiente hablemos de Kardec, de sus características, de su formación, de sus características personales, pero podemos tomar a Kardec como el prototipo del director de sesiones. Una persona formada intelectualmente, estudiosa, analítica, que no se dejaba intimidar por los espíritus, ni encarnados ni los desencarnados, que los trataba de igual a igual, con respeto pero sin temor, utilizando la duda y la confirmación a través de otras fuentes. Mantenía el control del acto, no permitía desbordes, no se contentaba con la primera respuesta, probaba a los médiums, probaba a los espíritus, nunca los veneraba, pero tampoco dejaba que lo veneren a él. Porque tenemos que tener claro esto, los seres humanos somos falibles, tenemos limitaciones. Los médiums son seres humanos y son falibles. Y de la misma manera, los directores son seres humanos y también son falibles. Por eso, nosotros creemos que la importancia está en el dispositivo. La importancia está en que nadie adquiera el total protagonismo del dispositivo mediúmnico o de la sesión mediúmnica. Por eso creemos que tiene que tener estas tres condiciones. Dirección, objetivo claro y un método desarrollado. Ahora vamos a hablar un poco de estas cuestiones. Cito a Kardec. Hasta entonces, las sesiones no tenían un objetivo determinado. Y yo me propuse resolver por su intermedio las cuestiones desde la filosofía, la psicología y la naturaleza del mundo invisible. Llegaba con una serie de preguntas ordenadas metódicamente. Siempre recibí respuestas precisas y lógicas. Esto nos alienta en el sentido que estamos planteando. Entonces, tenemos el director. Vamos al objetivo. ¿Para qué? Hipólito tenía un objetivo muy claro, hacer las preguntas necesarias para determinar si era posible y sostenible desarrollar la teoría espírita, nada menos. Ahora, ¿cuál puede ser nuestro objetivo? Bueno, pueden ser muchos. Ayudar a espíritus que lo necesitan, evocar espíritus familiares o amigos, como hablábamos antes, investigar nuevos conocimientos, recibir aporte de energías curativas, trabajar sobre el fenómeno de la obsesión. En nuestro caso en particular, nuestro expertise tiene mucho que ver con el estudio de los objetivos de vida de los asistentes. Nos centramos mucho en trabajar en el proceso de autoconocimiento que permite la superación de los estados personales que impiden nuestro desarrollo. Allí se pueden identificar las dificultades
que tenemos que resolver, y también las potencialidades personales donde podemos apoyarnos para desarrollarnos en forma consciente. Estudiamos y trabajamos con el mundo espiritual los factores críticos de la vida, los conflictos, las relaciones familiares, las dificultades de relacionamiento, los traumas de otras existencias. Esto, así como otras técnicas, como las constelaciones familiares u otras disciplinas que hoy están en boga, trabajan. ¿Y esto para qué es? Básicamente facilita el proceso de la evolución consciente. Esto es muy útil para las personas que asisten al centro espírita, porque más allá de entender y comprender la filosofía espírita, tienen una fuente de conocimiento dinámica que le ayuda en ese proceso de la evolución consciente. Pero también, como decíamos, el objetivo puede ser comunicarnos con espíritus que necesitan nuestra palabra, con familiares, amigos. Yo recuerdo una breve anécdota, yo perdí a mi padre con 17 años y fue bastante traumático todo el proceso con mi madre y con mis hermanos. Y muchos años después, cuando pudimos evocarlo y pudimos recibir su palabra y entender cuál había sido la motivación y el proceso que él había vivido, realmente fue un alivio familiar importantísimo. Por eso es tan interesante, y solamente la persona que vivencia esas situaciones realmente adquiere o le da la dimensión que verdaderamente tiene, ¿no? Como métodos, y vamos a hablar de esto, cada uno puede encontrar el suyo. Pero parte del método es diseñar el dispositivo que queremos para esta sesión mediúnica. Tiene que ser, como sabemos, un lugar luminoso, agradable, cómodo. Una mesa, si hay que escribir, si no hay que escribir, ninguna mesa. Se necesita un grupo de apoyo, un grupo de amparo, integrado por personas honestas, serias, responsables. Esto es necesario, ¿por qué? Y lo cito a Moasir. Moasir, en su última charla, habló de los campos energéticos. Los campos energéticos son espacios generados para una actividad específica. El dispositivo mediúnico es esto que definía Moasir. Un espacio para una actividad específica. ¿Cómo se genera este espacio? Personas honestas, con sentimientos de bien, con intenciones de bien, con una actitud positiva, personas que tengan un comportamiento moral aceptable. Luego tendríamos que tener algunas personas con mediunidad. Luego tenemos que ver si esos mediums están ya formados, si hay que formarlos. Es otro tema que, bueno, en alguna oportunidad lo podemos desarrollar. Pero hablando de método, es importantísimo diseñar una secuencia repetible para generar resultados. Y si lo tenemos que escribir y al principio seguir esa secuencia, es lo que nos dará seguridad en el cumplimiento del proceso. Lógicamente que si esta situación presencial la hemos logrado, luego la podremos repetir en lo virtual. Un ejemplo muy sencillo: todos los miembros alrededor de una mesa, el director en el centro para tener una visión de todo el grupo, un medium sentado a su lado para que pueda contenerlo, para que pueda estar atento a él, el resto de los miembros rodeando para generar el campo energético. En la secuencia definida, el director marca los tiempos, porque muchas veces hemos visto sesiones mediúmnicas donde hay un director. ¿Pero qué hace el director? Dice, bueno, vamos a evocar, y los mediums van evocando y evocan. No, el director debe marcar los tiempos. Primero se unifican los pensamientos, se pide asistencia del mundo espiritual. Hay un ejemplo muy interesante que puso un amigo, la técnica del abrazo espiritual para crear el ambiente de trabajo.
él se le ocurrió un día, bueno, antes de empezar la sesión, vamos a imaginarnos cada uno de nosotros que entra un espíritu muy querido por esa puerta y le damos un abrazo. Increíble cómo eso genera las condiciones, porque cada uno, al imaginarse ese espíritu amigo, lo trae, lo evoca, lo abraza y despierta su sentimiento. Entonces, eso es una secuencia de comienzo de generación de clima, y es importante. Entonces, crear la relación entre los miembros del grupo, tratar de ver cómo está cada uno, preguntarle. El director participa en la generación de ese campo vibracional necesario para el trabajo. Luego le pide al medium la evidencia, que identifique si el ambiente es propicio para el trabajo. Y ahí pueden aparecer evidencias que determinan si están o no las condiciones para un buen intercambio. Allí sabemos que la sensibilidad del medium puede detectarlo. Pueden aparecer colores, objetos, formas, fluidos. Se debe tratar de entender qué significa eso. Si alguno de los asistentes vemos claramente que genera interferencias, hay que identificarlo, hablar con él, ver si se puede resolver, si tiene alguna situación de alteración. Si su estado negativo es muy fuerte, es conveniente separarlo, que no participe, porque va a alterar ese clima. Los medios pueden identificar si hay espíritus presentes, y ese detalle es muy importante para el desarrollo del trabajo, porque si no hay espíritus, no hay sesión mediúnica. Si hay espíritus y los medios lo ven, tenemos un punto donde comenzar. Si los espíritus son de condiciones terrenales, se pueden identificar, será para que los ayudemos. Si se ven espíritus elevados, tendremos otras posibilidades. Pero no apresurarnos, ir con cautela. La duda debe estar siempre presente, con respeto. El contenido de los mensajes dirá si fue real. Y volvemos a Kardec, seamos kardecianos. Animémonos a experimentar, a evaluar, a sacar conclusiones, a volver a empezar, a volver a experimentar. Generado el ambiente, el director puede exponer los objetivos del trabajo. Y de vuelta, la secuencia estará consensuada, deberá estar consensuada, que sea previsible. Una especie de hoja de ruta. Primero la evidencia 1, la explica, luego la evidencia otro, la explica. Luego se evoca por la escritura, con un objetivo, se hacen las preguntas, se controla con la evidencia, se hace control cruzado. Cuando se termina el proceso, se le pide al espíritu que se despida, se le agradece. Y ahí tenemos control del acto. El director tiene control del acto. No que el espíritu siga escribiendo todo lo que quiera. Luego se cierra el trabajo. Se hace una elevación de pensamiento, se dan gracias por lo recibido y se pide una evidencia de cierre. Es un método. Este método, para nosotros, presencial o virtual, es una experiencia repetible. En la última publicación del Journal Spirit se desarrolla la importancia de una cuestión fundamental, la valorización del espíritu guía. Y esto, la verdad, que es importantísimo. Cuando logramos que un espíritu con una cierta comprensión nos acompañe, tenemos una gran parte del camino allanado. Por supuesto que no es fácil este trabajo para un grupo espírita. Hay que encontrar los espíritus afines. A veces pasan varios espíritus hasta encontrar un espíritu guía definitivo. Pero no hay que claudicar, hay que seguir trabajando. Puede ser al principio un espíritu cercano que conocimos, que tenga una cierta ascendencia con nosotros. También ese espíritu puede aprender con nosotros. Tenemos que básicamente reconocerle algunas condiciones. Firmeza, respeto, capacidad de conducción, conducción sin imposición. Él será nuestro nexo con el mundo espiritual, por eso es tan importante.
va a proteger nuestros medios y va a ayudar a atraer a los espíritus que sean necesarios traer. Si encontramos este espíritu guía, se va completando el dispositivo desde el lado de la humanidad desencarnada. Y ahí vamos encontrando el método que a cada uno le puede dar resultado. Otro punto es que no es aconsejable en nuestra experiencia que el director sea médium, porque puede entrar en trance y perder objetividad. El director debe estar en un estado de vigilia, atento, amoroso, conteniendo al médium. Su participación es importante, como decíamos antes, en la creación del clima, en la atención, con un estado de duda razonable, tener confianza en el equipo encarnado y en el equipo desencarnado, no tener confianza ciega, todas esas condiciones. En nuestra experiencia, el medium debe sentirse cómodo con ese director y con ese grupo, confiado en la conducción, contenido por el grupo. Eso es como mejor rendimiento se obtiene en la mediunidad, contenida en el dispositivo mediúnico. En una evidencia que quiero compartirles, que me pareció muy gráfica, que recibimos, se veía cómo es la condición ideal del medium. El medium veía un automóvil conducido por el director y acompañado por los miembros del grupo de amparo. ¿Y dónde estaba el medium? Estaba sentado atrás, mirando el paisaje, relajado, confiado en la conducción del director. El medium no puede ir atento al camino o a dónde va la sesión, sufriendo o cargando con toda la responsabilidad. Eso compete al director y al grupo. El medium es un intermediario del mundo espiritual. Otro aspecto a considerar, y que es bastante importante, es si las evidencias son alegóricas o son directas. Creemos que esto no es crucial, puede haber de las dos cosas, pero sí es importante tener en cuenta con qué tipo de evidencias vamos a trabajar. Parte del método es definirlo. Las evidencias directas pueden ser valiosas, pero pueden ser cuestionadas porque puede intervenir la subjetividad del medio. Las evidencias a través de símbolos o alegorías tienden a tener una sutileza que permiten separar al medium de la evidencia. Si el medium observa un color en el pecho de la asistencia, puede ser explicado y entendido convencionalmente. No es la opinión del medium lo que determina el alcance. Lo que determina el alcance es el grado de conciencia del asistente. Se puede hacer observar la estrella, que es el símbolo de la mediunidad, o la batuta del director, y por ejemplo observar y ver que la empuña con demasiada fuerza. ¿Qué significa esto? El director entenderá qué significa. También es necesario decir que se combinan las alegorías. Puede ser que la evidencia esta, para el director que empuña la batuta con demasiada fuerza, también se combina con otra en que su protector lo acompaña. Y allí tenemos una evidencia alegórica y una evidencia directa. Y el director sabrá lo que eso significa para él. La simbología es una disciplina ancestral. Los seres humanos nos hemos manejado con símbolos desde tiempos inmemoriales. Y con este tema me hicieron ir a buscar bibliografía, ¿no? Encontré un libro que se llama Diccionario de Símbolos. Símbolos como el triángulo, la estrella, la flor de lis, la cruz, son símbolos universales. Los símbolos son convenciones, por lo tanto podemos convenir con el espíritu guía algún sistema de interpretación para las evidencias. Nosotros tenemos una cartilla de símbolos y alegorías que se utilizan hace más de 80 años. Muchas veces hemos verificado que otros medios las utilizan en otros lugares, pero no son interpretadas como alegorías, sino con evidencias directas. Y aquí lo que logré entender de estos conceptos que estuve estudiando en el Diccionario de Símbolos de Juan Cirlot. Según estudiosos como Heidegger, Jung,
y otros, los símbolos pueden adquirir un sentido psicológico. Y esto sucede cuando el sujeto lo relaciona con su propia conciencia. El símbolo puede penetrar la conciencia y despertar el análisis personal, generando reacciones psicológicas que permiten al sujeto profundizar sin ser juzgado. Solo el sujeto conoce hasta qué punto esa alegoría lo representa. Por lo tanto, el símbolo está comprobado que resuena en todos los planos de la realidad del ser, pero sobre todo en el plano espiritual. ¿Habrán sabido todos estos conceptos los espíritus que sugirieron el sistema a los socios de la SED hace más de 80 años? Y seguramente sí, porque los conocimientos son universales. Pero seguramente estos asistentes que han utilizado y que hemos utilizado todo este tiempo apreciando sus efectos, no conocíamos tan en profundidad la teoría. Bien, entonces, todo lo anteriormente expresado conforma el método. El director prepara el tema y coordina, el objetivo es el que determinemos, estudio de la personalidad, vocación de espíritus familiares. El método, evidencias con alegorías y mensajes. Con los tres elementos más el grupo conformado, tendremos muy buenas posibilidades de éxito. Ahora bien, podemos replicar esta situación en condiciones de aislamiento social. Nosotros hemos hecho algunas experiencias que brevemente queremos compartir con ustedes. En el grupo de desarrollo mediúmnico, que está conformado por varios directores con experiencia, que experimenta y desarrolla las facultades mediúmnicas desde el comienzo, se combina el trabajo con medium experimentados que van dando evidencia acerca de la evolución de la mediunidad. En este grupo, lo que hicimos fueron reuniones semanales por Zoom, con contenidos teóricos fundamentalmente, con pequeñas intervenciones solamente de los medios desarrollados. Eso hicimos virtualmente con este grupo. Con el grupo directivo de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, que es un grupo consolidado, con medios experimentados, se han realizado sesiones mediúmnicas con los asistentes habituales desde sus casas. El director de sesiones estaba en su casa, con su equipo, con 2 medium videntes, compartiendo el espacio para lograr esa cercanía, y había otro medium vidente en otro lugar, escribiente en otro lugar, acompañado de un miembro del grupo de amparo. Se desarrolló todo el método descrito anteriormente y los resultados fueron casi normales. Los asistentes manifestaron haber sentido casi la misma sensación de espiritualidad que en una sesión presencial. O sea que la experiencia no es igual, pero es bastante similar. Por supuesto que, como en el Zoom, hay que tener mucho cuidado con las interferencias, con los cortes, con los ruidos molestos. Y finalmente, una experiencia interesantísima que hicimos hace muy poco tiempo, que son sesiones a distancia también a través de Zoom, no solamente físicamente en distintas casas, sino también en distintos países, ¿no? En este caso, una experiencia que hicimos con Nieves y Juan y su grupo de Jaén. Hay que decir que ellos son los pioneros en el desarrollo de este tipo de trabajo, con resultados realmente interesantísimos, y que creemos que hacer sesiones a distancia es posible cuando tenemos objetivos muy específicos y número reducido de personas. En este caso, el objetivo era ayudar a al espíritu de una chica joven de unos 35 años, que ellos, mientras estuvo en este plano, la habían acompañado en una experiencia muy dolorosa de una enfermedad terminal y que desencarnó en febrero de este año. Se hizo las consultas al mundo espiritual, al guía, para ver si era posible hacer algún trabajo con ese espíritu que se lo veía un poco turbado o muy triste,
Y en esta experiencia que hicimos, donde Nieve, Juan estaban en su casa, en torno, otras 3 personas estaban en Jaén, y nosotros aquí éramos 5 personas en la Sociedad de Espiritismo Verdadero, conectados a través de una cámara por Zoom, y fue posible en esas condiciones evocar al protector de esta chica, y luego una breve intervención de ese espíritu que realmente fue muy conmovente. La experiencia fue muy interesante, no es la primera vez que se logra, como decíamos, para Nieves y Juan esto es bastante común. Así que bueno, las conclusiones serían que si tenemos un método desarrollado con un equipo de personas encarnadas, dispuestas al trabajo, con un equipo de espíritus dispuestos, la sesión mediúmnica puede ser este dispositivo que brinde resultados medibles y replicables. También puede y debe ser un espacio de creatividad, permitirnos variaciones, entender que a veces las cosas no salen bien, a veces las cosas no son exactamente como las planificamos, a veces el espíritu nos pide cambiar el plan que tenemos. Eso siempre se hace con mucho respeto, con un me permites, lograr hacer alguna corrección, aceptarlo como una situación, nada definitivo. Siempre se puede volver a empezar, con firmeza siempre, con dulzura siempre, poniendo por delante siempre la comprensión, la contención, el entender la situación de cada uno, y ahí funciona la empatía. Y miren, podemos afirmar con mucha tranquilidad, con mucha humildad, porque lo hacemos en base a el gran equipo que genera todo este trabajo, que es el mundo espiritual y el equipo de Espiritismo Verdadero, que llega un momento que se logra tal naturalidad en el intercambio que es asombroso. Por eso la complejidad se transforma en algo simple, repetible, confiable. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con esta exposición. Espero ahora las preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Dante. Una cátedra en materia de mediunidad. Vamos a dar preguntas. Antonio Bruni. Dante, muy buena tu exposición, clara, precisa y kardecista. Me gustaría conocer tu opinión sobre las reuniones mediúmnicas en familia. Bien, Antonio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Yo vuelvo al concepto de dispositivo mediúmnico. Si están las condiciones que hablamos, es posible. Nosotros, de hecho, las practicamos con las mismas condiciones que estamos hablando ahora. Es importante tener un medio informado, es importante tener algún grupo de amparo externo a la familia que tenga experiencia, y luego, bueno, realmente los resultados se pueden lograr exactamente igual que en una sesión normal, pero siempre teniendo en cuenta las precauciones lógicas y mantener ese concepto de disciplina, de firmeza, de duda atenta, para que ese dispositivo que se genere tenga la misma seguridad que podemos lograr en cualquier otro ámbito. Aquí tenemos una de Mari Carmen Lowe. Muy clara la exposición. Respecto a la parte teórica del desarrollo de la mediunidad a distancia, ¿hay algún libro o método que podría recomendar? Desarrollo de la mediunidad a distancia. ¿Esa es la pregunta? Sí, correcto.
En mi experiencia desaconsejo el desarrollo de la mediunidad a distancia, porque lo que hablábamos antes, el medium, la persona que tiene mediunidad, una persona muy sensible, que a mi modo de ver necesita tener una contención energética y afectiva y sentirse contenida. Por lo tanto, no veo, digamos, aconsejable hacer un desarrollo a distancia. Una pregunta de Ana Llamazares. Excelente exposición, Dante. Clarísima y ordenadora. Muchas gracias por aceptarme a mí y a mi amiga Graciela Guariglia en esta charla. Quisiera me aclararas cuál es tu criterio, cuál es a tu criterio la diferencia entre mediunidad y canalización. Bueno, antes que nada, gracias Ana, un placer poder compartir este espacio. Yo creo que son formas diferentes de decirle lo mismo, pero insisto que el fenómeno mediúmnico, el fenómeno de las personas que tienen esa facultad, es muy rico y muy amplio. Por eso yo creo que en el ámbito espírita tenemos que hablar de mediunidad espírita, de una facultad desarrollada para un objetivo concreto. Ese objetivo, básicamente, creemos que lo más elevado es ayudar para la evolución consciente. Lo más elevado y a la vez lo más cercano, porque sabemos que a partir de la evolución moral podemos atraer espíritus de mayor elevación, y esos espíritus de mayor elevación nos traerán, si somos capaces de generar las condiciones, la posibilidad de intercambiar con ellos conocimientos de mayor profundidad o elevación. Pero la verdad que nosotros los resultados los tenemos a partir del desarrollo de la mediunidad específica hacia el proceso de evolución consciente y en un marco disciplinado, ¿no? Disciplinado no quiere decir coartado, disciplinado quiere decir ordenado. Y como decía Bert Hellinger, es importante que haya amor, pero más importante es que haya orden, ¿no? Así que, bueno, no sé si te contesté la pregunta, Ana, pero esa es mi opinión. Una pregunta de Wanda Dumas. Saludos a todos desde Puerto Rico. Me pregunto si es posible impartir pases magnéticos a distancia. Algunas experiencias se han hecho y los resultados fueron diversos. Yo creo que allí la pregunta va más para un físico que para alguien que tiene experiencia en mediunidad. Pero yo entiendo que algún efecto tiene que producirse porque estamos interconectados, pero que, bueno, lógicamente, como seres humanos encarnados, vamos a sentir mucho más el efecto de una aplicación de pase o una aplicación de manos en forma presencial. Una pregunta de Iván Moreno. En un mundo donde la inteligencia artificial se encuentre en todos los ámbitos de la sociedad, ¿sería factible su participación en el desarrollo de una sesión mediúnica en vista del gran impacto que irá teniendo en curso de los años por venir? ¿Jugará algún papel dentro del espiritismo? Gracias por tan interesante conferencia. Muchas gracias, Iván. Coterráneo ahora, Iván. Espero que estés muy bien. Iván, yo creo que la potencialidad de esto es inimaginable.
hoy con las condiciones que tenemos podemos ver y podemos, digamos, medir y repetir estas condiciones. Te diría que hace 10 años atrás, si me preguntabas que íbamos a hacer una sesión mediúmnica por internet y no te hubiera creído. Sin embargo, hoy lo hemos hecho y es posible. O sea que el futuro es inimaginable, ¿no? De vuelta, los físicos van probando cada vez más la uniformidad de la materia y la compenetración de todo con todo en el universo, con lo cual será cuestión de encontrar las herramientas y los mecanismos y probablemente en un futuro sea posible. La pregunta de Eduardo Elorriaga. Excelente exposición donde marca un método confiable. Quería preguntar si es posible cómo se puede seguir el desarrollo de un medium ya con un trabajo en estos tiempos de pandemia. Gracias. Bueno, tiene su dificultad. La verdad que es preferible espaciar esto, ¿no? Yo creo que si no hay ninguna situación, digamos, urgente, yo no apuraría un desarrollo mediúmnico en condiciones de aislamiento social. Lo que sí se puede hacer es tratar de ver con algunas condiciones de cierta seguridad, poder visitar a la persona, hacer algún pedido con ella, tratar de ver cómo está anímicamente, que no sienta, digamos, alteraciones psicológicas. Pero si está normal, esperaría hasta que esto se normalice. La pregunta de Neus. Nieves y Juan, siempre felices de compartir con amigos que en el decorrer del tiempo se convierten en hermanos. Un abrazo fuerte a todos, en especial a Dante. Juan pregunta, me gustaría que expreses el impulso y la orientación espiritual que se recibe en todos los aspectos institucionales, educación, acción social, etc. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nieves. Yo he aprendido mucho de ustedes, hemos aprendido juntos. Así que gracias por compartir las experiencias de ustedes también, que son muy ricas. Juan, lo que me preguntas es para una conferencia, hermoso título para una conferencia. La verdad que es tanto lo que se recibe del mundo espiritual como para dedicarle buena parte de nuestra vida. Creo que te lo puedo resumir ahí. Una pregunta de Aide Sánchez. Excelente conferencia, señor Dante. Felicitaciones. Mi pregunta. ¿Cuál es el camino inicial debido a estas condiciones de cuarentena, el no poder asistir a CIMA, empezar en casa de manera natural, alguna reunión mediúnica de manera personal o individual? Bueno, de nuevo, yo creo que la mediunidad es un tema muy delicado. La facultad no es algo matemático. Cada medium tiene sus condiciones, tiene sus particularidades, y entonces por eso hablábamos de que el dispositivo mediúnico es un ámbito de contención donde es conveniente desarrollar la mediunidad. No creo, no digo que no es posible, todo es posible. Las condiciones de seguridad, de confiabilidad, se dan en un ámbito adecuado, de contención. Por eso no creo que la forma de desarrollarla sea en tu casa. Esperaría a que la situación se normalice. Pregunta de Peter, de Venezuela. Excelente conferencia. Felicitaciones por su conferencia. Fue un compendio sobre la mediunidad en un corto tiempo. Pareciera que durante estos momentos de crisis, en este caso la pandemia, no es recomendable la realización o desarrollo de un verdadero acto mediúnico.
¿Qué pasa en ese mundo espiritual durante ese periodo de tiempo donde la comunicación con el plano material está limitada? Bueno, creo que no pasa nada más que lo que que lo que pasa habitualmente. Es decir, la interrelación entre la humanidad desencarnada y la humanidad encarnada es como es. Simplemente que en el momento del acto mediúmnico es posible una comunicación clara, una comunicación específica, pero el mundo espiritual sigue su evolución, su interacción. Sabemos que no estamos solos nunca y esto, bueno, es lo que sucede. O sea, los espíritus se adaptan a lo que nosotros podemos hacer. Seguramente en este mismo acto están participando no solamente todos los que estamos viendo en la pantalla del Zoom, sino que también hay muchos espíritus que están colaborando, aportando su intuición, algunos estarán también aprendiendo, en fin, esa interacción se da siempre naturalmente, así que se seguirá dando aún en la pandemia. Siguiente pregunta de Mari Carmen Lourdes. Totalmente de acuerdo con lo expuesto respecto a la fragilidad de los medios. ¿Podrías recomendar para las personas en cuyos lugares no hay centro para poder asistir algún libro para que vaya teniendo mayor conocimiento respecto al trabajo que realizan los guías? Muchas gracias por las respuestas anteriores, señor Dan. Bueno, hay mucha bibliografía. La bibliografía primera que hoy creo que todos en CEPA estamos recomendando como libro, digamos, como primer libro para leer, es el libro de nuestro amigo John, Fundamentos del Espiritismo. Creo que está en un lenguaje claro, en un lenguaje actualizado. No reemplaza a Kardec, ni mucho menos. Simplemente lo que me pides es un libro para iniciarte. Ahí estuvimos nosotros, por ejemplo, en el grupo de desarrollo donde hicimos clases teóricas, leyendo el capítulo 5, recuerdo el capítulo porque lo estuvimos viendo hace poco, que habla sobre mediunidad, y la verdad que está muy bien descrito, las condiciones, la historia, lo que se debe, en lo que se debe trabajar. Así que, como primera medida, te recomiendo el libro de John, Fundamentos del Espiritismo. Una pregunta de Ana Llamazares. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Hay algún mensaje del mundo espiritual que puedas compartir con nosotros sobre el significado ulterior de esta pandemia que estamos padeciendo para el desarrollo de la humanidad? Bueno, en realidad hicimos algunas preguntas específicas con relación a este tema y un poco lo que obtenemos del mundo espiritual es tratar de profundizar la introspección, tratar de hacer una revalorización de nuestras acciones como personas y como humanidad, aprovechar la oportunidad de esta crisis para tratar de crecer interiormente y crecer como humanidad. Pasar las situaciones, las tiene que pasar cada uno con las condiciones que tiene y tratar de aprender de ese proceso. Yo creo que siempre es importante esta posición de aprendizaje reflexivo, ¿no? Y los espíritus nos orientan en ese sentido, ¿no? Así que no hay digamos, grandes revelaciones. Hay que vivir el proceso y tratar de aprender de ese proceso. Y tratar de salir de ese proceso como mejores personas y como mejor humanidad. No tenemos más ninguna, Dante, a excepción de muchas felicitaciones que tiene por aquí.
que Yacira también les va a dar lectura. Todos están pues han comprendido, parece a la perfección aunque este es un tema bien delicado, como tú, bien complejo, más que delicado, como tú bien lo mencionas, queremos expresarte pues nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación. Espero que en otras oportunidades tengamos la dicha de con tu asistencia y tu participación. Un placer, Yolanda, un placer. Ya sí, vamos a abrir también los micrófonos para que las personas tengan la oportunidad de felicitarte, de aplaudirte, de brindarle un aplauso a nuestro conferencista. Dante, ¿recomiendas en todos los casos las sesiones para autoconocimiento? Pensamos que en el caso de la Sociedad Espiritismo Verdadero son particularidades excelentes por la familiaridad y cercanía de los participantes entre los asistentes a la reunión mediúnica. No en todas las instituciones espíritas entre sus miembros hay tal grado de familiaridad o afinidad como para ventilar intimidades y actitudes personales. ¿Recomiendas en todas las sesiones, en todos los casos, las sesiones para el autoconocimiento? No, yo en realidad no recomiendo nada, porque creo que lo que he tratado de hacer es poner en claro que lo importante es tener un método. Luego, lo que pueda lograr cada uno dependerá del proceso que haga, que es individual del grupo que está trabajando. Me parece que lo importante es generar un método que a uno le sirva. Si uno logra ese método, si uno logra que haya espíritus que lo acompañen, tendrá que ir viendo qué crea con eso, qué genera y a dónde llega. Porque si dice, bueno, yo, no sé, es lo mismo que tener un grupo de amigos. Depende de los temas que uno lleve a ese grupo de amigos, será el nivel de las conversaciones que tenga. Con los espíritus pasa, salvando las distancias, pasa lo mismo. Si uno va a ese grupo con una intención de buscar la superación personal, en algún momento, cuando tenga el método desarrollado, podrá darse cuenta si es posible desarrollar ese tema. Porque tendrá que ver con la calidad de las personas que integran ese grupo. Esto no es una receta, esto es una inducción a generar un método confiable y repetible a la manera de Kardec. Pero no es una orientación concreta, es decir, hay que hacer tal cosa. Cada uno hará lo que le salga, lo que le sea posible lograr. Gracias, Dante. Graciela Gariglia. Muchas gracias. Clarísimo. Quiero preguntar qué pasa si los espíritus se comunican con una persona sin ser convocados. ¿Qué actitud tomar? Pedir para que esto no suceda y tratar de encontrar un grupo de contención para lograr que esa mediunidad esté controlada, básicamente. Los mediums no pueden ser mediums las 24 horas del día. El medium tiene que ser medium durante el trabajo, por eso hablamos de mediunidad espírita. La persona puede tener su facultad, puede tener intuición, puede tener alguna evidencia espontánea, puede tener algún mensaje espontáneo, es parte de la facultad. Ahora, sistemáticamente recibir espíritus en forma incontrolada es absolutamente desaconsejable. Por eso yo lo que le digo, si la persona tiene esos desbordes, busque un grupo espírita y que logre contener para que el espíritu se comunique cuando el grupo o cuando el medium lo disponga. Los esperamos a todos el próximo domingo, que tendremos a
al presidente de nuestra institución, el profesor Jonay Purua, con la conferencia Origen y Trayectoria de la Cepa.